¿Qué tal amigos? Soy Marco Tulio Gutiérrez dándole la más cordial bienvenida a esta nueva edición del programa de Donde Hablan los Vecinos. Bienvenido Wilfredo Chao, es abogado, ha sido designado recientemente para asumir funciones en enero como presidente de la Asociación Panamericana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales y ha sido y es el principal promotor de lo que significa el desarrollo de los encuentros deportivos en nuestras comunidades indígenas, comunidades nativas, es decir, pueblos autóctonos. Bienvenido al programa. Linda mañana, doctor Marco Tulio, y saludo a todos los vecinos de este programa. Hablan los vecinos. Saludo a cada uno de ustedes. Sí, el tema es muy interesante porque es un tema que en realidad no era muy conocido, al menos yo no lo conocía, como de pronto algunos de ustedes que nos están mirando tenían alguna información. Es de qué manera existen juegos denominados tradicionales por la modalidad de su práctica, ¿no? O sea, es decir, que no son, diríamos, los que usualmente vemos en los eventos formales, en los cuales siempre vemos el fútbol, el voleibol, el tenis y todas las disciplinas atléticas de velocidad, de lanzamiento de disco, sino que acá en realidad estamos hablando de juegos en los cuales aparecen pues los tiros de lanza, ¿no? Exacto. O los que se utilizan el arco y la flecha, y que hay una práctica que obedece a la realidad de la forma como se desarrollan los juegos dentro de las comunidades. ¿Cómo es este tema? ¿Qué diferencia podría haber entre estos juegos autóctonos y tradicionales? ¿O viene a ser lo mismo? Bueno, con respecto a los juegos autóctonos tradicionales, en realidad es lo mismo, porque cada actividad lúdica y deportiva tiene una particularidad, que es lo étnico, que viene a ser la parte cultural. Entonces, esto es lo que hace la diferencia con los juegos, vamos a decir, modernos, que son los que se promueven en las Olimpiadas o los deportes de alta competencia. Pero aquí hay una cosa bien interesante. Esto tiene una presencia en nuestro país porque lógicamente tenemos también nosotros muchas comunidades nativas, muchas comunidades indígenas. Exacto. Pero hay una práctica, según estaba viendo estas medallas, que tienen que ver con los eventos a nivel mundial, ¿no? Que se realizan, que se ha realizado ya en Brasil, se ha realizado la segunda versión en Canadá, la preparatoria de Brasil. Aquí tenemos, por ejemplo, esta hermosa medalla que dice Juegos de los Pueblos Indígenas de Brasil. Y claro, ha sido los Juegos en el Brasil, 12ª versión, ¿no? Exacto. Y acá está es muy bonito. El material es un material evidentemente autóctono. Natural, exacto, natural. ¿No? Extraído de la Amazonía brasileña. Extraído de la Amazonía brasileña. Y acá tenemos las dos medallas que fueron otorgadas a los atletas que participaron el primer mundial. En el primer mundial de los Juegos Indígenas, el segundo mundial de los pueblos indígenas. Exacto. Esta realizada en Brasil. Y la segunda versión mundial efectuada en Canadá. El primero fue en 2015 y la de Canadá en el año 2017. Y en realidad cada 2 años, según nos comentaba el doctor Wilfredo Chao, la tercera versión se iba a realizar en Colombia, pero parece ser que los problemas políticos han determinado de que se tenga que suspender y probablemente sean en Australia o Brasil el próximo año quienes realicen el próximo año el tercer mundial. Hablemos de esta versión brasilera. Acá, según la información que tenemos, la cantidad de participantes fue de... ¿Qué pasa? Hasta el año 2013, Brasil, por el Ministerio de Deportes de Brasil, respaldado por el gobierno central, ha venido trabajando desde el año 98 consecutivamente haciendo encuentros de juegos indígenas, y dicho sea de paso, esto fue impulsado por Pelé, por el futbolista. O sea, es una cuestión bastante interesante de cómo surge. Al año 2013 se llevó a cabo la 22
edición, en la cual reúnen todos los años 2000, ellos le llaman guerreros que vendrían a ser atletas. Son los atletas. Y ellos se reúnen para poder competir en diferentes disciplinas. Entonces ha habido 2000 atletas brasileños de pueblos indígenas. Acordémonos que hay 318 pueblos indígenas en Brasil. Y acá reúnen un aproximado de 60 pueblos indígenas con sus delegaciones. Más unos delegados de otros países, de los 5 continentes, que fuimos un aproximado de 600. En total se reunieron 2.600 atletas para poder conocer de la experiencia deportiva en Brasil y a la vez hacer unos foros internos para poder hacer la propuesta del primer mundial de juego de pueblos indígenas, que también la sede era propuesta en Brasil para el año 2015. Y luego ha venido lo del año 2015, exacto. O sea, ya lo del evento del Brasil, en el cual tenemos entendido participaron 24 países. Exacto, hubieron, y es más, de repente me equivoco porque en redes sociales está registrado, podría haber sido 29 países, pero lo importante de la estadística de los 5 continentes, qué interesante, sí. O sea, se trata de un encuentro de atletas. El problema es de que acá en nuestro país la palabra nativo, curiosamente, tiene una connotación peyorativa. Exacto. Evidentemente describe lo natural, lo autóctono, lo propio, lo que viene de una zona, pero usualmente se ha tenido pues una idea de lo nativo como despectivo, inferior, ¿no? Pero claro. En realidad los pueblos nativos hay pues en todo el mundo. Exacto. ¿No? Y en los 5 continentes, y estos eventos exacto. congregan a los atletas de los 5. Y en el caso de este evento, el del segundo mundial, esto es interesante. Esto es en realidad es una pluma, ¿no? Exacto, exacto. Desde la cosmovisión de los pueblos que han organizado esto, ¿no? Sí, es una pluma y bueno... Hay como un petroglifo ahí donde han escrito los ancestros, ¿no? Claro. En este caso, ¿cuántos participaron en Canadá? Bueno, para terminar la respuesta del 2015, hubieron 4.600 guerreros el año 2015. 4.600 atletas, tanto 2.000 de Brasil más 2.500 de los 5 de los otros países invitados. Un poquito más que nuestros panamericanos. ¿Cuántos vinieron a los panamericanos? 8.000. Sí. Bueno, se han ganado. Y en Canadá ha habido una participación aproximada de 1.500 o 1.600 atletas, de los cuales 1.100 han sido locales de Canadá y 500 invitados de otros países. En esta, participación de Canadá último, hubieron delegaciones, una excelente delegación apoyada por el Ministerio de Deportes de Panamá, que tiene la Federación de Juegos Tradicionales de los Pueblos Indígenas. Entonces, gracias a esta federación es de que el Ministerio de Deportes de Panamá trabaja en conjunto y hacen que realidad de que sus delegaciones de pueblos indígenas estén presentes en estas actividades mundiales. En esta actividad de Canadá hubieron representantes solamente de América Latina, de Panamá, de Colombia, de Brasil, de Perú, fui yo representando, pero no tuvimos delegación porque lamentablemente no ha habido un apoyo directamente del Instituto Peruano del Deporte. Para el caso de Brasil, ahí sí tuvieron apoyo del IPD. Para el año 2013 y el año 2015 sí ha habido apoyo del Instituto Peruano del Deporte, definitivamente. Y es más, quizás la prensa no sabe, sobre todo la prensa especializada en deporte, en el año 2013 se trajeron medallas de primer lugar. Y en el año 2015 también se trajeron medallas. Eso está registrado en el Instituto Peruano del Deporte. Y ya más bien en el año 2017, como no ha habido... Pero, ojo, doctor, yo participé. Porque cuando uno se encuentra rodeado de tanta energía deportiva, cultural, entonces, ¿qué nos queda? ¿No? ¿En qué disciplina participaste? Yo participé en tiro de arco y flecha y tiro de lanza. Y corrí 50 metros y también hay 100 metros. Pero la idea... pero no hubo medalla. No hubo medalla. O sea, esta medalla es solamente simbólicamente al jefe de la delegación. Exacto, que en realidad no llegó la delegación, pero la energía que se comparte... Una delegación de uno, claro, porque la bandera peruana se pudo... Exacto. Entonces está computado
que Perú tuvo un representante, más no una delegación. Ajá. Exacto. Interesante. Pero pasemos ahora a las medallas que están acá en el otro lado, en el lado izquierdo, que son las medallas relacionadas con los juegos acá en el Perú. Exacto. Por ejemplo, esta es una medalla que dice Instituto Peruano del Deporte, Deporte para Todos. Exacto. ¿Esta de qué año es y con qué motivo se entregó esta medalla? Ese es del año 2014, ¿Ya? que es consecuencia a que el trabajo en conjunto entre el IPD, nuestra institución, y sobre todo de las comunidades campesinas y nativas, y llegamos a tener reuniones de trabajo, en la cual, por mandato de la reunión del 2013, con el Juego Internacional de Brasil, ya venía la propuesta del primer mundial. Entonces se hizo una previa, como una eliminatoria local en el Perú, y esta medalla, como bien comentas, es del año 2013, en la cual, gracias al Instituto Peruano del Deporte y en la subdirección de Deporte para Todos, se llegó a hacer una eliminatoria nacional para que podamos llegar al 2015. Exacto, con una delegación oficialmente calificada. Entonces, acá en esta actividad es, por decir, épica o sui generis, porque ha sido la primera actividad del Instituto Peruano del Deporte con participación de los pueblos indígenas y nuestra institución, en la cual pudo reunir 450 guerreros o atletas de 11 pueblos indígenas, tanto de la región amazónica como la región andina, y se llegaron a realizar diferentes actividades propias, por ejemplo el fútbol, pero ojo, el fútbol sin zapatos. Ajá. Hay diferentes, es interesante ver la diversidad de cómo vamos a decir, el criterio cultural hace de que el fútbol tenga variaciones. Por ejemplo, es muy conocido el fútbol de mamachas, que le llaman, que juegan, pero exacto, pero también hay en la Amazonía fútbol sin zapatos, hay fútbol con pelota de hojas de plátano, por ejemplo. Ajá. Entonces, hay otros que juegan con medias o zapatillas. Entonces hay una diversidad inclusive en el arco. O sea, es una riqueza cultural que es interesante descubrir. Bueno, para completar las disciplinas que hubieron en el año 2013 en este encuentro macro regional de juegos tradicionales de pueblos indígenas, hubo fútbol, tanto oficial con regla de FIFA y fútbol tradicional, así se llama. Después hubo competencia de tiro de arco y flecha, tiro de lanza, carrera de 100 metros, hubo maratón y hubo nado de río, y aparte hubo nudo de guerra, que también está, que es jalar la cuerda entre dos equipos grupos diferentes, exacto, para ver quién tiene mayor trabajo colectivo y fuerza, ¿no? Entonces hubieron 7 disciplinas que desde el año 2013 no se ha vuelto a realizar. Estas son aquellas en las cuales esta clasificación fue la que dio motivo a nuestra participación en el primer mundial. Exacto. Y que trajéramos también medallas. Sí, se trajo medallas en el año 2015 en Brasil, por ejemplo, en canotaje quedamos en segundo lugar, equipo de 2, y fueron justamente los representantes del pueblo SEJA de Madre de Dios, de la comunidad Infiernío, me acuerdo, de 2 comunidades. Ellos trajeron la medalla de plata en canotaje. Después hubo también otra medalla en tiro de arco y flecha. O sea, hay un registro que yo espero no se pierda, no dentro del IPD. Y esta otra, esta tiene que ver con... Esa es una medalla que se entregó porque 2016. Sí, que le denominamos chasquirrún. Es una mezcla entre quechua y inglés, ¿no? Chasqui, de corredor, y run, que es en inglés de correr. Entonces, también es muy muy curioso que a los jóvenes les encanta correr, sobre todo en Huancayo, Apurímac, Huancavelica. Entonces esa medalla se entregó en un chasquirrón que se hizo el año que comentas, y ya ha habido 2 ediciones, y esperemos que este año que venga podamos realizar 2 chasquirrón más, uno en Apurímac, que están interesados, y otro posiblemente en Huancavelica. ¿Esta de los Juegos Indígenas del Perú, de cuándo es? Esas son las que se han entregado en el mes de noviembre, porque se llevó... Unos días. Exacto, he sido el último fin de semana de noviembre, actividad que se llevó a cabo
en alianza con otra organización de mujeres chipivas conivas que se llama Amushin. Esta organización de mujeres viene organizando campeonatos de fútbol femenino chipivo ya por octava año consecutivo. Entonces, cuando hemos hecho trabajo de campo para poder rescatar actividades que tengan que ver con los pueblos indígenas, Amushin, con 8 años de trabajo, hemos iniciado trabajos desde hace 3 años. Entonces, en el marco del campeonato de fútbol femenino chipivo, se están llevando paralelamente los juegos tradicionales. Por eso estas medallas son del año 2019, de los terceros juegos tradicionales chipivo conivos realizados en el distrito de Yarinacocha, en Pucallpa, Ucayale. ¿Y cuál es la diferencia o cuál es la razón por la cual uno es celeste y el otro es verde? Bien, es una pregunta interesante y es una propuesta de nuestra institución. Nosotros... no. Tenemos tampoco. A ver, vamos a ver cuál fue la razón. La razón de de ser de las comunidades campesinas es el comunitarismo. En las regiones andinas es el ayu. Entonces, el trabajo colectivo o faena siempre es colectiva. Todos van a cosechar, todos van a sembrar, a sesgar, o todos van a construir una casa, sea individual o local comunal. Esto es comunitarismo. En los juegos deportivos se difunde el comunitarismo de las comunidades nativas campesinas. Esto le sumamos el criterio del karate o del judo. Por ejemplo, en el karate y judo, los cinturones van a ir dando un nivel de conocimiento y de técnica, de experiencia o de fuerza. Entonces, cinturón negro, marrón, amarillo. En este caso, nuestra institución, aprendiendo del trabajo de Brasil, del trabajo de México también, que también tiene una federación de juegos tradicionales, hemos decidido de que comunitariamente todos los que participan todos ganan una medalla. Entonces, todos son primer lugar. Pero el color de la cinta, el celeste, vendría a simbolizar el primer lugar, el verde el segundo lugar y el marrón el tercer lugar. ¿Por qué? Desde la filosofía andina, porque el celeste es el cielo, que le llaman ay, se me fue. Es el escenario donde están el sol y la luna. Exacto. ¿No? Es el Caipacha, Hananpacha, Ucupacha. Entonces el celeste es el Hanan y el verde es el Ucupacha y el Caipacha es la tierra. Por eso el color de los cintas es primer lugar para todos, pero simbólicamente el color diferencia al más hábil y el segundo y tercer lugar. Sí, muy interesante. Ahora, en estos juegos, por ejemplo, hemos visto algunas imágenes relacionadas con el tema de la realización del evento de Chipivo Conivo, ¿eh? Sí, de los terceros juegos tradicionales Chipivo Conivos, 2019. O sea, esas son las imágenes que hemos estado viendo mientras nosotros conversábamos acá, relacionadas con el evento que se ha realizado del 22 al 24 de noviembre. O sea, hace una semana y un cachito más. Exacto. Y ahí hemos tenido la posibilidad, como nos indica el doctor Wilfredo Chao, que en Pucallpa se hayan reunido cuántos atletas, cuántos guerreros estuvieron en esta vez. Acá tenemos un informe ya con cifras para dar, para compartir, ¿no? En 3 días de actividades se contabilizó 600 espectadores, que no es mucho, pero la gente que va es porque está interesada en esta clase de deportes. Involucramos a 46 padres de familia, que generalmente son los quienes están velando porque sus hijos tengan acceso o se interesen en lo que es el deporte, ¿no? Lo que le llamamos nosotros es deporte con pertinencia cultural, deporte con enfoque cultural. Entonces se repartieron 43 medallas, se entregaron 35 diplomas, se entregaron 26 polos a los primeros lugares. Eran el 43 Hanan. Exacto. O sea, el celeste. Exacto. Okay. No, perdón, la tercera parte. La tercera parte. Exacto. Entonces,
17 premios, de los cuales se han otorgado zapatillas, por ejemplo, nuevas, ropa deportiva, ¿no? Ahora, hay apoyo, bueno, esto se ha hecho sin apoyo del Instituto Peruano del Deporte. En este año, desde el año 2015 no, ahí quedó. Como somos abogados, siempre llevamos el tema al mundo de la normativa. ¿Existe ley de promoción, alguna ley que pueda ser invocada para poder exigirle al IPD que se preocupe también de este tema? Hay una ley, pero es bastante ambigua o muy amplia, no es específica con respecto, no hay un acápite o un capítulo específico que tenga que ver con los juegos de los pueblos indígenas. Yeah. Ellos lo enfocan como dentro de lo que era deporte para todos, como bien dice, deporte para todos, o sea, para los trabajadores, para el adulto mayor, para el discapacitado, ahí insertan a los pueblos indígenas. Pero, por ejemplo, el deporte para discapacitados, ya existe una federación, ¿no? Peruana de juegos para discapacitados. Entonces, de alguna manera no hay nada específico en esta normativa. O sea que esa debe ser la primera tarea que debemos preocuparnos los abogados. Nuestra institución, y como abogado justamente, uno de los sueños es proponer la creación de la Federación Peruana de Juegos Tradicionales de los Pueblos Indígenas del Perú. ¿Por qué? Porque tenemos 54 pueblos indígenas en el Perú y 48 lenguas originarias o idiomas originarios. Entonces, esto no es nada nuevo. Ya existe esa federación en Brasil, existe en México, existe en Estados Unidos, existe en Canadá, existe en Australia, existe en Asia, en algunos países. Entonces, lo peor es que no tenemos un Ministerio de Deporte todavía. Entonces, en Chile, por ejemplo, hay Ministerio de Deporte, en Colombia, etcétera. Ellos están poco a poco adentrándose a este tópico que vendría a ser deporte con pertinencia cultural. Entonces, acá, al no tener un ministerio, estamos un poco alejados de hacer realidad eso, pero, como bien dice, jurídicamente estoy comenzando a contactar la experiencia de quienes han hecho realidad el Instituto Peruano, la Federación de Juegos para Personas con Discapacidad. Entonces, con esa experiencia queremos ir construyendo la propuesta de crear esta federación para los pueblos indígenas. Ahora lo que vamos a hacer es, yo te tomo la palabra, Wilfredo, y vamos a preparar un acta, ¿ok? Un acta, porque vamos a empezar a tener desde la próxima semana ya la secuencia de elecciones 2020 y van a empezar a venir los candidatos a las elecciones estas complementarias extraordinarias es el nombre del 26 de enero. Entonces vamos a hacerle firmar el acta de compromiso de que si es que alguno de ellos, esperemos que todos nuestros invitados lleguen por los diferentes partidos por los que participan, bueno, se comprometan y nosotros nos quedaremos con el acta para reclamarles a partir del mes de febrero que cumplan, ¿no? Creo yo que será una forma como los pueblos hacen usualmente cuando van los candidatos, ¿no? Exacto. En el mundo tradicional a veces he encontrado yo actas de los candidatos, me comprometo a cumplir, ¿no? Pero en este caso el compromiso es específico, presentar una propuesta legislativa relacionada con el tema del deporte, que en este caso será para todos los que están en las comunidades nativas y comunidades indígenas. Gracias, Wilfredo, por tu presencia en el programa. Yo creo que vamos a tener una segunda oportunidad en la cual vamos a revisar más en detalle de qué manera nuestros amigos que nos están viendo, que son los vecinos, nos pueden ayudar. Ellos también pueden tomar parte en la promoción, en este caso, de los juegos, porque todos los que viven en las ciudades, en realidad son la prolongación de los que se quedaron en el campo, ¿no? De los antepasados o de los familiares que están en el... Los abuelos, ¿no? Están por allá. Abuelos, y estoy seguro que los vecinos nos van a ayudar. Y para eso tienen el 986-691-336, el WhatsApp vecinal. Gracias. Ya volvemos. Canal SB en tu corazón. Clínica Santa Beatriz. Canal SB en tu corazón.
Clínica Santa Beatriz. Canal SB en tu corazón. Clínica Santa Beatriz. Canal SB en tu corazón. Clínica Santa Beatriz. Ya volvemos. Ya de vuelta en el programa en donde hablan los vecinos, estamos con uno de nuestros distinguidos vecinos, que es nuestro buen amigo el arquitecto Miguel Guerrero Orbegoso, quien conocemos todos nosotros de su oficina, temas relacionados con la forma como se concibe la ciudad y de qué manera pues podemos mejorar su normativa de tal manera que hagamos posible una mejor forma de vivir en ella. Bienvenido, Miguel, al programa. Gracias por la invitación, Marco Tulio. El día de hoy hablamos sobre el ordenamiento territorial. Correcto. ¿Qué le podemos decir a nuestros amigos, a los otros vecinos, que pudiera entenderse por ordenamiento territorial? Bueno, Lima es una ciudad a todas luces caótica y es caótica porque carece de un planeamiento general. No existe un planeamiento general. Claro, como tú dices, en realidad cuando se habla de caótica lo primero que se nos viene a la mente es el tránsito, ¿no? Porque tenemos que desplazarnos para irnos de un lado al otro en la ciudad, no estamos metidos en nuestra casa todo el día. Bueno, nosotros no hemos obtenido bueno, sí, una vez hemos obtenido en una olimpiada la medalla de plata en vóley en Seúl, pero la única medalla de bronce que hemos tenido a nivel mundial es en el tráfico. ¿Por qué? Lima es la tercera ciudad más caótica del mundo. Imagínate tú. Bueno, y tenemos los alcaldes que tampoco se interesan mucho por el asunto, porque lo hemos dicho varias veces los técnicos, que la única manera de mejorar la calidad del transporte hoy, la calidad del tránsito, es mejorando el transporte público. Y el transporte público lo que necesitamos hacer es segregar. Tenemos una ordenanza maravillosa de los corredores segregados de alta circulación. En realidad esto de la reforma del transporte se viene trabajando, si mal no recuerdo, desde la época de Eduardo Rego, cuando empezaron los primeros estudios sobre el tema del transporte masivo, y continuados por Alfonso Barrantes, y luego con Jorge del Castillo se hicieron los primeros corredores segregados, que fueron Alfonso Ugarte, Brasil, si mal no recuerdo, y sí, claro. Tomás Marzano, claro, que están ahí. Claro. Hasta ahora están esos corredores ahí. Bueno, ¿no? Y funcionan. ¿Qué es lo que pasa? Esos corredores estaban diseñados dentro de lo que se llamó el plan de MET. Ajá. El plan de desarrollo metropolitano al 2010. En esa época, pues el 2010 era prácticamente inalcanzable, estaba en el horizonte de la juventud. Era imposible, 2010, bueno, ya pasaron 9 años. Entonces, ese plan de MET es tal vez el instrumento más importante que se ha hecho en la Municipalidad de Lima. Después de ese, a mi criterio, no ha existido ninguno. Pero se ha hecho, ¿no? Recuerdo que... Dicen que la señora Villarán ha hecho el plan 2035, que ahora están haciendo uno al 2050, pero no hay nada de nada, señores, no hay nada de nada. Ajá. Lima no tiene un planeamiento que involucre, entre otras cosas, primero, un diseño coherente de vías urbanas e interurbanas. Segundo, una matriz de movilidad urbana diferente. Hoy día la matriz de movilidad urbana se basa en el vehículo y la matriz de movilidad urbana tiene que basarse en el peatón. No hay un transporte intermodal definido. Se ha creado la ATU y la ATU solamente cumple labores punitivas. Estamos viendo que la ATU está interviniendo ahora en el asunto de las multas, está interviniendo en el asunto persiguiendo a los colectiveros, claro, cuando en realidad la labor no es una labor de cosas puntuales, sino de cosas más estratégicas. No hay un transporte intermodal en el cual, dicho sea de paso, me voy a ganar enemigos de gestión pública,
pero los colectivos forman parte del eslabón de la satisfacción de una necesidad. Y del eslabón del transporte intermodal. O sea, que comienza con el peatón, sigue con la bicicleta, sigue con la moto, sigue con el taximoto, etcétera, hasta llegar al tren eléctrico. A mí, te digo, francamente, usando una expresión muy dura, me parece una reverenda estupidez esta persecución a los colectiveros. Por una cuestión muy sencilla. El colectivero es la expresión de una necesidad que está satisfecha de alguna manera. Así es. Porque si no hubiera demanda, pues no habría necesidad. ¿Y por qué se genera la demanda? La demanda se genera porque el Estado no la ha satisfecho. O sea, no hay un proyecto que pueda satisfacer el metropolitano. Sí. Que a las 8 de la mañana y a las 6 de la tarde es imposible, ese metropolitano cubre solamente el 7% de la demanda de transporte público. Imagínate. El metro, otro 7%. ¿Y qué pasa con el resto? ¿Cómo es posible que se le pueda vetar a esta gente cuando la responsabilidad de su existencia es de los mismos funcionarios que lo están sancionando? Mira, hemos vuelto a lo que te acuerdas pasó en una oportunidad hace algunos años cuando estaban persiguiendo a los taxistas informales. ¿Te recuerdas? Sí. ¿No? Que la cual todos tenían que inscribirse en el CETAME y a perseguir a todo aquel que no estuviera inscrito, ¿no? O sea, pero la lógica era que había que desaparecer al taxista informal, cuando en realidad lo que había que resolver era el problema del transporte masivo, por llamarlo de alguna manera. Ahora estamos viendo, estaba en la televisión en la mañana, una larga fila de motos, policías, deteniendo a los colectiveros, ¿no? O sea, y una señora que gritaba en un video de estos transmitidos por redes, les están quitando su Navidad, decían, ¿no? Porque al margen del tema social, es un problema de necesidad. En el caso de los taxistas, mira, siempre se pone como ejemplo Nueva York, que tiene casi la misma cantidad de pobladores que nosotros, pero curiosamente ellos no tienen más de 15.000 taxistas, y nosotros tenemos 200.000, ¿no? Pero claro, tienen un transporte público. Tienen un transporte público excelente, claro. ¿no? O sea, ni hablar, un sistema de trenes, hasta a 3 niveles, ¿no? En el caso nuestro, lo más rápido y urgente que se podría hacer sería pues pensar en vías de segundo nivel, ¿no? No. Lo que hay que hacer es empezar a planificar la ciudad, aunque sea tarde, tenemos que comenzar con algo general donde estén planteados todas las cosas. Y no tengamos las soluciones de emergencia que estamos haciendo, en este momento estamos haciendo. Por ejemplo, mira, lo del pico y placa no estuvo mal. No está mal, o sea, no seamos tampoco teros, porque al final de cuentas el caos de los días viernes en la mañana nos revela que en realidad algo mejora los días. Pero no es trascendental, el problema es que no es trascendental, las medidas que se toman no tienen un efecto directo en la situación. Mira, yo sí soy un convencido del tema del transporte, ¿eh? Yo cuando vivía en Estados Unidos, pues tú sabes, el transporte como todo el mundo, y acá, fíjate, acá está mi prueba, mira, ve, hasta tengo doble tarjeta de Limapaz, o sea, yo tomo Metropolitano. Bueno, pero ojo, después de las 9 de la mañana, obviamente, porque me imagino que tendría que estar loco si pudiera abordar un vehículo en la mañana. Tú también tienes tu Limapaz, ¿te das cuenta? Tenemos tu Limapaz. O sea que no somos los que hablamos de la teoría, claro. Que conocemos la práctica. Sin embargo, yo lo uso todos los sábados, desde hace 3 años, y durante 2 años más lo voy a usar todos los sábados. Porque me embarco a las 6:30 de la mañana y regreso a las 7 de la noche. ¿Cómo así? ¿Qué haces con ese? ¿Te pones a viajar por todo Lima? No, estoy haciendo un doctorado en Cono Norte. Ah, ya, ok. Entonces me traslado a Lima Norte, claro. Y lo hago con bastante comodidad por la hora, desde Miraflores, claro. Desde casa hasta Lima Norte. Claro, pero aparte de lo que hemos mencionado, está pues el plan de ordenamiento territorial de Lima. Que es el motivo de la visita tuya hoy día. Por favor, tanto el Ministerio de Vivienda como el Colegio de Ingenieros, como el Colegio de Arquitectos, no observan y plantean soluciones a una situación que viene desde el siglo pasado. Desde el plan de MED del año 2000 al año 2010 que hizo Belmont, porque hay que reconocerlo, lo hizo Belmont,
no hay un esfuerzo significativo por ordenar la ciudad. La ciudad cada día es más caótica, cada distrito tiene una municipalidad que es un reino, ¿no? Y que inclusive genera conflictos entre las propias municipalidades, cuando el tema tiene que ser una organización general. Ahora, la deficiencia en la gestión pública es notoria, ya no para hablar de Lima solamente, vamos a hablar del norte. En Reconstrucción con Cambios se han destinado 25.000 millones de soles para reconstruir con cambios esa zona. Bueno, yo te informo, en Lambayeque hoy día están en el proceso de entregar la Buena Pro, o no sé si ya la habrán entregado la Buena Pro, pero ha sido por estas semanas, la Buena Pro para hacer el diseño, los planos que van a aplicar a algunas ciudades en la reconstrucción con cambios. Estamos a 3 años de que sucedió el hecho. Mientras se hacen los planos va a pasar 1 año y mientras se hace la obra va a pasar otro año. Bueno, esto es algo muy peruano. Acuérdate de que el templo, por ejemplo, la reconstrucción del templo del Señor de Luren, creo que se entregó este año. Bueno, ahí hubo un problema, terrible, ¿no? De gestión interna un poco escandaloso, pero bueno. Qué bárbaro. El tema es la ciudad. Y se ha terminado no por la acción del Estado, no, sino ha sido con el apoyo del sector privado. Así es. Que entró de salvavidas a ver el tema. Entonces la gente dice, ¿qué pasa con la ciudad? ¿Por qué la ciudad es tan caótica? Entonces uno dice, no, bueno, las vías no están hechas adecuadamente, hay muchos carros. Bueno, a mi criterio, la ciudad está como está porque no se ha utilizado los recursos que ha producido la ciudad para su beneficio. Nosotros hemos pagado desde el año 2013 hasta el año 2019, hemos pagado 2.581 millones de soles de peajes. Ya hemos pagado 2.581 millones de soles de peaje. Con esa plata hubiéramos podido construir un aeropuerto. ¿De qué periodo a qué periodo están? 2013 a 2019. O sea, ya en el periodo fatal en el cual el 100% de los peajes ya se habían transferido a los por privados. Supuesto, desde el momento que se han transferido. Pero acuérdate que antes el 2009 todavía. El 70% estaba ya en manos de OAS, ¿no? No, bueno, pero estaba asignado para la... a la hora de firmar en el año 2009, el 100% de los peajes era de la municipalidad. Así es. A la hora de ¿cómo se llama? De firmar el contrato línea amarilla, no hubo ninguna variación hasta que se firmó la adenda en el año 2013, en el cual le dan el 7% a la municipalidad. Ajá. El 7%. Entonces, ahora, entre las dos concesiones, que son la Panamericana Norte, la Panamericana Sur, la vía de Vitamiendo y la Ricardo Palma, entre las dos concesiones reciben ellos el 95.5% de los peajes. O sea, los privados. O sea, los concesionarios reciben el 95.5% de los peajes y la municipalidad recibe el 4.5%. ¿Y qué hemos obtenido a cambio de ese dinero? Ser la tercera ciudad más caótica del mundo en tráfico. ¿Y por qué digo que por eso? Porque el esqueleto vial de Lima es el que se ha concesionado. Sí, pues. De ahí nacen todas las intersecciones en donde el tráfico se vuelve realmente un infierno, ¿no? Hay un tema que, por ejemplo, es importante abordar con relación al esquema vial, ¿no? Tenemos el sistema metropolitano, ¿no? Organizado en vías expresas, vías arteriales, vías colectoras, vías locales. La Municipalidad Metropolitana tiene a su cargo en este sistema metropolitano 3 de las versiones de vías, ¿no es cierto? O sea, las arteriales, las colectoras y las expresas, que para conocimiento de nuestros amigos son por donde pasa el transporte público. Puesto que las otras vías, las de la 4ª categoría, que son las vías locales, son las vías pues internas, ¿no? Cada distrito. Que hay en nuestros barrios y por las cuales obviamente no pasan los vehículos del transporte público. Pero es ahí en donde está el primer problema, que es en esta de cómo se organiza la alimentación que se supone se hace a través de las vías arteriales hacia las que colectan, por algo se llaman vías colectoras, claro. ¿no?
Y las expresas, que se supone son aquellas que, como su nombre lo indica, son expresamente rápidas. Cuando se habla en Estados Unidos de las vías expresas, se habla del expressway, es de la vía pues que va a 80 kilómetros mínimo, ¿no? Por hora. Pero Acá es Lima, al revés. no, lo que pasa es que Lima, y la gestión pública peruana es muy especial. La avenida Javier Prado, en lo que es el Zanjón de Javier Prado, El mini Zanjón. bueno, es que Un pequeño tramo, un pequeño. no, pero es que eso dentro del plan de Met era un corredor vial. Claro, claro. Era un corredor vial, no tenía por qué hacer Zanjón. ¿Por qué? Porque para hacer un Zanjón tienes que tener 64 metros de ancho, y esa avenida no tiene 64 metros de ancho. ¿Y por qué se hizo un Zanjón? Porque políticamente Había que hacer algo. le convenía al alcalde de turno. Pero lo peor de todo, en la avenida San Luis, antes a Javier Prado era derechita, Sí. y en la San Luis hacen una curva que ocasionó algunos accidentes. La primera semana se inauguró y al día siguiente hubo el primer accidente, que Con fue muerte. lo que se indicaba que le costó la reelección a Con Alberto muerte, Andrade, y claro. con muerte. Entonces, Claro. ¿pero por qué Una se hizo la pena curva? Porque la obra era, ha aliviado seguramente el tráfico vehicular, Pero hoy día eso no es así. eso no es así. Ahora, ¿por qué se hizo esa curva? Entonces todo el mundo piensa técnicamente, de repente, eso merecía. No, se hizo porque una curva es más larga que una línea recta y cuesta más. O sea, era incrementarle al presupuesto unas pesetas para quien se iba a beneficiar. Pesetas, eran grandes. Bueno, pero bueno, en realidad no tuvo por qué variarse el trazo de esa vía, no tenía por qué variarse. Es más, técnicamente desde el punto de vista doméstico, la Javier Prado tenía 10 vías y una berma central con el río Surco en el medio, ¿no es cierto? Ajá. Ya. Hoy día el Zanjón tiene 12 vías. Pero tiene 2 que sirven para subir y bajar. O sea, las que sirven para subir y bajar no sirven para nada, para tráfico. O sea que se ha hecho un Zanjón con las mismas 10 vías que tenía el corredor vial. Y el corredor vial se pudo hacer en la berma, las 2 vías, y hacer 12 carriles con los que sí se hubiera mejorado el tráfico. Claro. Ahora, el asunto es también el tema de las edificaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando estábamos comentando del caso de la Javier Prado, uno encuentra el tema de los edificios, ¿no? O sea, acá hay edificios de 4 pisos, en otro distrito hay 8 pisos, en otros hay pues hasta 30 pisos. O sea, en una situación en la cual las municipalidades distritales, cual reinos, ¿no?, autónomos, señalan las alturas, ¿no? Bueno, Pero yo entiendo que eso es el problema de la Municipalidad de Lima. La Municipalidad de Lima así es, tiene un régimen así especial es. en la Constitución y en la Ley Orgánica. Existe un reglamento de zonificación, un reglamento de zonificación general que la Municipalidad de Lima lo va modificando semana a semana también. Ha venido modificándolo semana a semana de acuerdo a las solicitudes de cada uno de los distritos. Sí. Pero debería haberse mantenido, porque para un determinado ancho de vía se permite una determinada altura de construcción. Pero esas alturas se han ido modificando también. O sea, a solicitud de las distritales, la municipalidad ha ido modificando el plano de zonificación. Y las de Lima. distritales han pedido, a pedido de los privados que van necesitando Exactamente. de que los parámetros varíen para ellos poder construir más alto. Ahora te comento, Miguel, particularmente, yo recuerdo que en alguna ocasión conversaba con el alcalde Castañeda, hace años, sí, estaba en su segundo periodo de gobierno, y le decía que para mí algún día el tema de Lima debería ser a la inversa, ¿no? Es decir, no poner topes de altura, sino más bien mínimos de altura. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, tú sabes que la burocracia crea dificultades para luego vender Exacto. las facilidades. Claro. Entonces, claro, te crea la dificultad, no solo 10 pisos, no luego a subir a 15. Oye, Y para eso se necesita tal cosa, claro. así es. Claro. ¿No? Entonces, además, se supone que lo que deberíamos tener más bien es el mínimo de que en esta vía está prohibido hacer edificios de 2 pisos. Tendrán que ser edificios de 10 para arriba. Claro. ¿No? O sea, al variar lo que hoy es el esquema, ahora tú te preocupas en poner el tope, cuando en realidad
Claro, la lógica te dice que si el tope es 10, habría que ser bien tonto para construir 4, cuando puedes ganar plata construyendo los 10. Pero podría darse el caso de alguien que no tenga los fondos suficientes para empezar haciendo primero los 4, con el problema que significa que en el camino se vaya haciendo la segunda etapa del bendito edificio. Entonces, yo pienso que en realidad, en este ordenamiento territorial que estás tocando, ¿cuál debe ser el rol que debe asumir la Municipalidad Metropolitana? En definitiva, y junto con el Ministerio, de Vivienda, porque el Ministerio de Vivienda es quien hace la normativa que se complementa con las ordenanzas de la municipalidad, pero el papel predominante en esta situación es del Colegio de Arquitectos del Perú. Ajá. El Colegio de Arquitectos del Perú no participa absolutamente en la normatividad más que para consentir lo que se plantea y debe ser evitado. Porque por ejemplo, se supone de que lo de una herramienta que es el planeamiento urbano, eso es un tema de arquitectos, no claro, es un tema de ingenieros ni de abogados, es un tema de arquitectos. Claro, y entonces pero también si los arquitectos no hablan, pues sí, claro, no hay forma no pasa nada, no pasa nada. Yo soy muy crítico con las directivas de mi colegio, porque no los he visto en situaciones. Mira, nosotros hemos tenido un presidente de la República, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, hemos tenido un alcalde de Lima, el arquitecto Rego. Entonces, nuestro compromiso como arquitectos, solamente por referencias, es con el país, no con la ciudad, con el país en general. El pastor Lai es arquitecto. Sí, también es arquitecto, claro. Muy preocupado también por los temas de Lima. Claro, entonces, no entiendo hasta ahora cuál es el papel que juegan nuestros decanos. Ahorita estamos en elecciones, el domingo va a haber segunda vuelta en el Colegio de Arquitectos. ¿Es presencial o electrónico? Es presencial, y se están volviendo a presentar las mismas autoridades de siempre, o sea, los que han manejado esta situación, los que no han hecho ningún pronunciamiento respecto de los casos de Lavajato, por ejemplo. Lavajato es sector construcción y está relacionado a nosotros. Y me temo que no han hecho ningún pronunciamiento porque algunas de esas personas habrán trabajado para esos proyectos. Claro, o sea, es el problema de la vinculación que en el caso también de los abogados ocurre, porque no faltan aquellos que señalan, pero han sido abogados los que asesoraron legalmente todas esas adendas, esos contratos. Pero obviamente y tampoco ha habido un deslinde clarísimo, no ha habido un pronunciamiento del Colegio de Abogados, pero un pronunciamiento que muchos lo interpretan a destiempo. Cuando las cosas se hacen a destiempo ya no tienen el mismo, más que no tener el mismo efecto, revelan un cierto desinterés en meterse en el problema, ¿no? Que seguramente debe haberle pasado a ustedes y debe haber pasado también con los ingenieros. El ingeniero, claro. Porque evidentemente que este tema, por ejemplo, el famoso Club de la Construcción, que deberíamos mencionar que es la parte visible nacional de los diversos clubes que en cada departamento hay, clubes de la construcción, hablemos claro, en cada departamento y en cada provincia importante hay un club de la construcción. La Contraloría fácilmente podría detectar sobre la base quiénes son los que regularmente se presentan a las licitaciones en cada localidad y que van turnando y girando en torno a ellos mismos, ¿no? Oye, este caso de lo que ha pasado, por ejemplo, en Loreto, ¿no? El alcalde de San Juan Bautista, la segunda ciudad importante de Iquitos poblacionalmente hablando, ¿no? O sea, en la cárcel, imagínate, un conocido constructor que llegó a ser alcalde del distrito, y mira, en menos de medio año ya afuera, ¿no? O sea, preso. Claro, todavía no ha terminado el proceso, o sea, recién estará comenzando, pero esto ya te da pues un talán de lo que ha venido ocurriendo. Pero ese ejemplo que tú das es un ejemplo que sucede hoy día, pero que viene desde hace 10 años seguramente, o 5 años. Bueno, o sea, los protagonistas son los mismos. Claro, los protagonistas son los mismos. Si la Exactamente. Contraloría tuviera un poquito más de interés en mirar quiénes son los contratistas, se va a dar cuenta de que hay así como acá hubo una concentración en pocos para las grandes obras,
allá también hay una concentración en las provincias, ¿no? Para las obras medianas, ¿no? Pero acá no hay ningún interés ni del gobierno Uh-huh. ni de los colegios profesionales Uh-huh. en ir más adelante. Sí, pues, es un tema. Pero volviendo al tema del ordenamiento, acá lo que tendríamos que exigirle a la Municipalidad de Lima es que asuma el rol rector que la Constitución le asigna al establecer el famoso régimen especial que Uh-huh. dentro de la ley tiene la Municipalidad de Lima. A veces yo veo, pero te diré que no les gusta comprarse pleito. O sea, yo esto desde la vigencia de la nueva ley de municipalidades, mira, no ha habido mayor interés, ni antes, porque el régimen especial no es tampoco nuevo, o sea, no. Pero en este caso, en la ley actual, es determinante. O sea, cuando la Municipalidad Metropolitana no solamente tiene A, B, C, D de funciones metropolitanas en seguridad ciudadana, en limpieza pública, y sin embargo esto que cada uno hace lo que quiere, el tema es de que cuando la municipalidad, sus ordenanzas regulan algo, la norma dice automáticamente las distritales ya no son de aplicación. Pero ¿qué ocurre? Regula Lima, regula metropolitanamente, ejerce Estamos su viendo competencia. ahora la conducta de nuestro nuevo alcalde, ¿no? Sí, está Él parece que todavía estudiando cómo resolver, cómo abordar los temas el próximo año. él está buscando ahora increíblemente recaudación en base a papeletas, una recaudación pues absolutamente mínima, cuando la oportunidad de poder hacer una gestión excelente es recuperar los peajes para EMAPE. Una cosa, dime, en el tema del ordenamiento territorial, entonces tenemos el problema del esquema vial, ¿no es cierto? Claro, un elemento. Claro, uno es el esquema vial. El otro es el relacionado con el transporte multimodal. El transporte multimodal. Uh-huh. Que fíjate cómo la realidad supera los marcos teóricos, ¿no? Por ejemplo, cuando uno va por San Borja, San Isidro, Miraflores, la enorme cantidad de bicicletas activadas con los un aplicativo. Los scooters. O los scooters, claro. ¿no? Los scooters que también son activados por un aplicativo. Ahora esos aparatos sí. forman parte del mobiliario urbano. Así es, ¿no? Y la ¿Sí? gente dice, pero ¿por qué los dejan a Claro. mitad de camino? ¿Pero por qué? Porque funcionan Sí. sobre la base de hasta donde yo quiero ir. Yo quiero llegar Sí. hasta la puerta de mi casa, Y ahí lo botan. ¿no? ¿no? Y lo dejo ahí en la puerta. Claro. Pasará por ahí algún otro que con su aplicativo Movo, creo que se llama, No sé, bueno. funciona, ¿no? Es un aplicativo del cual simple y llanamente tú ingresas, acercas al scooter o a la bicicleta, se activa y en ese momento ya puedes empezar a funcionar, a desplazarte de un lugar a otro con el crédito que tú has depositado el dinero en el aplicativo, ¿no? Es maravilloso, o sea, pero hay el caso de la moto, que aparecieron ahora los globos. la moto como un medio de transporte que, ojo, en el interior del país existe. Ahora, yo no sé qué habrá pasado. Yo recuerdo que la última vez que estuve en Puerto Maldonado, subía una moto, porque la moto es un elemento de transporte público, un tipo, personas con chaleco, Sí, claro. reconocidas por la Municipalidad de Puerto Maldonado. Pero ahora con esa norma que salió por lo que estaba empezando a ocurrir en Lima, que apareció el aplicativo para ir en moto, resulta que ahora nacionalmente se ha prohibido la moto. Uh-huh. No lo sé, espero estar en Puerto Maldonado la primera semana de enero y les voy a contar a nuestros amigos, voy a grabar para que vean qué está pasando con las normas, ¿se cumple o no se cumple? Hay dos elementos adicionales Del ordenamiento territorial. Primero, tiene que haber un plan regulador de estacionamientos. Ajá. Uy, esto es la locura. Parece que nuestras autoridades creen que sacamos los carros para nunca detenernos en ningún lado. Así es. Como lo que pasó en Arenales y Petituars, obra excelente. Para el tráfico. Oye, pero ¿Dónde cuadras? ¿dónde estacionas? Claro. O sea, tienes que meter. Tiene que haber un plan, general. Los carros perturbando la paz de los que viven en los cruces. Y tiene que haber otro plan de ciclovías. Claro. Orgánico. Ajá. Orgánico. Y estos dos últimos temas que te he comentado tienen que ser técnicos. Sí. No pueden ser políticos, Claro. tienen que ser técnicos, tienen que basarse en un estudio técnico. Todos los problemas que tiene la ciudad
no dependen de un político, dependen de todos los técnicos. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Bien, te agradezco mucho, Miguel. No, por Hemos favor. tenido la oportunidad Gracias de conversar. por la invitación. La próxima vez te comprometo a que el programa, este segmento de los temas urbanos, al cual usual y regularmente te convoco, lo vamos a hacer en la calle. ¿Sí? Claro, sería interesante. Vamos a mirar cómo está funcionando claro. este tema del transporte multimodal, porque en verdad, mira, la gente lo que necesita es llegar a algún sitio, y para eso, por último, hasta patines se utilizan, ¿no? Pero lo que tiene que hacer la autoridad sería que mañana prohíban los patines, prohíban la patineta, prohíban el scooter, bajo la condición de que genera problemas. No, los problemas se generan por la inacción de la autoridad. Por la falta de planificación. Regular, en Claro, planificar. claro. Gracias, Miguel, y será No, por entonces con ustedes, amigos, hasta la próxima oportunidad en que estemos nuevamente tocando estos temas de desarrollo urbano. Y ahora nos vamos a una pausa, no sin antes recordarles nuestro WhatsApp vecinal 986-691-336 para lo que debe ser el tratamiento de un caso que ha llamado mucho la atención el día de hoy, que es el relacionado con tocamientos indebidos en el transporte público de nuestra ciudad capital.